Bienvenidos a este mensaje dominical del 31 de mayo de la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Si nosotros observamos las noticias y las cosas que la gente quisiera que nosotros supiéramos, puede ser en muchas instancias deprimente. Pero nosotros podemos ver en la Biblia la evidencia de que Dios obra en nuestras vidas, de que Dios está trabajando en el mundo, que Él trabaja hasta cuando menos lo esperamos y que tiene cuidado de nosotros. En nuestro texto en Mateo podemos ver a Jesucristo llevando a cabo su ministerio en Capernaum. Capernaum era un pueblo chico, más o menos de 6 hectáreas, 1500 habitantes, y por la parte norte de Capernaum pasaba un camino principal que llevaba a Roma. Pero en Capernaum no quisieron creer en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y Jesucristo pronuncia palabras en contra de ellos en Mateo capítulo 11, versículo 23, cuando dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum ya no existe como comunidad. Solamente permanecen algunas ruinas que tradicionalmente se conocen como la casa de Pedro. Nuestro texto hoy es Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Y dice así: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muchos creen que este milagro fue una serie de 3. De hecho, la Biblia nos habla de 3 milagros que sucedieron en Capernaum. Pero muchos creen que sucedieron en el mismo día. El primer milagro fue la sanación de un leproso. En Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, podemos ver que Jesucristo sana al leproso y lo manda con el sacerdote para que él pudiese certificar de que había sido sanado. Esta era una señal para los judíos de que había un hombre en Capernaum que podía sanar a los leprosos, que presentaba las características y el poder del Mesías, el Hijo de Dios. El segundo milagro es sanar al esclavo de un centurión. El centurión era un hombre de mucha fe. En Mateo capítulo 8 nos dice la Biblia que Jesucristo, al escuchar al centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el tercer milagro en esta serie de 3 es a esta mujer, la suegra de Simón Pedro, que estaba enferma con fiebre. Estas 3 personas eran personas que en la sociedad judía eran consideradas de menor valor en la sociedad, como los indeseables: el leproso, el gentil, el esclavo y la mujer. Mateo capítulo 8, versículo 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste que estaba postrada en cama con fiebre. Nosotros podríamos pensar que para que Jesucristo hiciera un milagro, era necesario, buscaría a alguien con una enfermedad espectacular como la lepra o la parálisis o ceguera. Pero esta mujer simplemente tenía fiebre y Jesucristo la sanó. Esto nos hace ver que Jesucristo se preocupa por los detalles pequeños de nuestra vida. Se preocupa por la enfermedad, por la preocupación, por los problemas con los hijos, por las situaciones con el esposo, los amigos, trabajo y también, ¿por qué no?, una fiebre. Cuando los doctores nos tocan a nosotros como pacientes, nos tocan con propósitos específicos. Lo hacen para sentir la temperatura, lo hacen para sentir el pulso, crepitaciones, deformaciones y muchos otros signos y síntomas más. Cuando Jesucristo toca a esta mujer, no era con el afán de diagnosticar. Jesucristo ya sabía que ella tenía.
Jesucristo tocó a la suegra de Simón Pedro con el pleno propósito de sanarla. La toca para que ella pudiera sentir su presencia. La toca para que ella pudiera saber que él entendía su enfermedad. La toca para que ella supiera que él tenía interés en sanarla, y lo hizo. Y su sanación fue completa, totalmente completa. El versículo 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y la servía. Cuando Jesucristo la tocó, hay algo especial que sucedió en ella. Y cuando Jesucristo toca nuestras vidas, algo especial sucede en nuestras vidas también. Cuando Cristo toca a las personas, hay poder. Cuando Cristo toca a nuestra persona, sentimos paz. Cuando Cristo nos toca, sentimos seguridad. Cuando Jesús nos toca, hay perdón. Cuando Jesús nos toca, hay sanación. Cuando Jesús nos toca, hay salvación. La primera cosa que podemos ver es que cuando Jesucristo tocó a esta mujer, su fiebre la dejó. La enfermedad que había en ella desapareció. El mal que su cuerpo experimentaba dejó de ser. Jesucristo sanó su fiebre porque Jesucristo controla la naturaleza. Cristo tiene poder sobre la naturaleza. Cristo tiene poder sobre las bacterias y los virus. No sabemos nosotros por qué ella tenía fiebre, ni cuál era el organismo que lo producía. Y realmente no importa, porque sea cual sea, Jesucristo tuvo poder para sanar. No solamente Jesucristo tuvo poder sobre la naturaleza, sino que Jesucristo tuvo poder sobre la naturaleza dándole fuerza a ella y se levantó. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los efectos de la enfermedad de esta mujer desaparecieron. No tuvo que comer, no tuvo que dormir, no tuvo que hidratarse, no tuvo que recuperarse ni recobrar fuerzas. Sus fuerzas volvieron en el poder de Jesús. Jesús le quitó la enfermedad y las consecuencias de la enfermedad también. Cuando Jesucristo sana a la suegra de Pedro, ella está muy agradecida con él. Dice la Biblia que la manifestación del agradecimiento de esta mujer era que le servía. Nosotros servimos a Jesucristo en agradecimiento por el poder y por su manifestación en nuestras vidas, sirviéndole también. Nosotros servimos al Señor primeramente compartiendo el Evangelio de Jesucristo con otras personas. En el versículo 16 nos dice nuestro texto en Mateo 8, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La gente trajo a los endemoniados, trajo a los enfermos, a los que nadie podía sanar, a Jesucristo, y él tuvo poder sobre ellos. Con la palabra dice la Biblia que los echó fuera. Cuando nosotros traemos a la gente a Dios, el poder de Dios actúa en las personas a través de su palabra. Cuando nos acercamos a Dios, el poder de Dios actúa en nosotros a través de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para conocer lo más íntimo de nuestros corazones. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para discernir lo que está sucediendo en nuestras mentes, lo que está sucediendo en nuestro corazón. Dios sabe cuando tenemos temor. Dios sabe cuando estamos enojados. Dios sabe cuando sentimos incertidumbre. Dios sabe cuando perdemos la esperanza. La palabra de Dios tiene poder para discernir lo que está sucediendo dentro de nuestras vidas. La palabra de Dios no solamente discierne y conoce lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino que la palabra de Dios tiene poder para darnos fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios abarca a toda la humanidad.
La Biblia nos enseña que Jesucristo sanó a todas las personas que llegaron a Él en esa noche. No discrimina entre unas personas y otras. Dios ama a todos y no importa la posición social, económica, educativa, política, geográfica, ni raza, ni nacionalidad. Jesucristo ama al mundo. Para Jesús es tan importante el rico como el pobre, el judío como el gentil. Dios no hace excepción de personas. Y Dios muestra su amor al mundo, muestra que ama al mundo porque se entregó a sí mismo por ella. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, Jesucristo, para que Él muriese en la cruz y nosotros pudiésemos tener perdón de pecados a través de Él. Y realmente necesitamos perdón de pecados, porque el pecado es el problema del mundo. Si no fuese por el pecado no hubiera enfermedad en el mundo. Si no fuese por el pecado no hubiese desesperación en el mundo. Si no fuese por el pecado todas las cosas serían perfectas. En Romanos capítulo 3, versículos 23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios por el pecado. Si nosotros sentimos desesperación, es porque hay pecado en el mundo. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto explica muy bien la condición en la que se encuentra nuestro mundo hoy. Esto explica muy bien la condición del ser humano hoy. Ese es nuestro problema, el pecado. Pero Cristo tiene poder, dice la Biblia, para perdonar los pecados. Y tiene poder para perdonar los pecados porque Él es el sacrificio perfecto de Dios para el mundo. En Isaías capítulo 53, dice la Biblia, empezando en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, el sacrificio perfecto, que sufrió, que experimentó lo que nosotros experimentamos, que dejó su posición privilegiada en los cielos, que dejó la magnificencia de estar a la diestra de Dios para nacer en un pesebre a través de una virgen, que vivió una vida perfecta sin pecar, siendo tentado en todo, que fue torturado y que fue muerto en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, y que ahora vive a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestra oración y el deseo y el propósito de la Biblia es que cada uno de nosotros lleguemos a conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que podamos sentir el toque de Jesús en nuestras vidas para tener consolación, para tener perdón y para tener vida eterna. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, te doy gracias por cada uno de las personas que escuchan mi voz en este momento. Te pido, Señor, si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que ellos hoy pudieran tener la fe que la Biblia les da, que pudieran sentir el toque de tu mano en sus vidas, que pudieran sentir el efecto de la paz, de la consolación, del amor, que el toque de Jesús da a la humanidad, que puedan ellos sentir el perdón de pecados y conocer la vida eterna que en Cristo hay. Todo esto lo pedimos
buscando tu protección continua, tu paz continua, tu sanación continua en la vida de las personas que se acercan de ti. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.